Vamos a empezar en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, del versículo 22. Y estas son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esas enseñanzas son las que debemos de atesorar nosotros, porque esa es la doctrina que nos va a llevar a su destino final. No hay otra doctrina, ni la de los fariseos, ni de los ancianos, ni de los saduceos, ni de los fariseos, nada, ni la del hombre, porque todas esas doctrinas son de hombre, ni la católica, no. Y muchas de esas doctrinas se están infiltrando en la iglesia de Jesús. Enseñanzas de hombre que para nada aprovechan, porque no hay un cambio, no hay una renovación y una transformación de la persona. Cuando estamos recibiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, viene una renovación y una transformación de la persona. No sigue siendo el viejo hombre, no. Jesús cambia las vidas de las personas. Ya lo tienen, es versículo 22. Dice: continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? Le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. ¿Quién era el que le decía a Jesús que sí? Son muy pocos los que se van a salvar, porque ancho es la puerta que te lleva a la perdición, pero angosto es el camino que te lleva a ese destino glorioso y maravilloso con nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Jesús les enseñaba. Los apóstoles no comenzaron a enseñar rápido, luego no. Cuando Jesús terminó su ministerio, Él preparó y capacitó a cada uno de los apóstoles para que su plan y su propósito se cumpliera en la vida de cada uno de ellos, aún hasta de Judas, porque él fue el que lo entregó y, ese era el plan y el propósito de él, porque era el hijo de perdición. Pero así como Judas fue el hijo de perdición, hoy en día hay muchos hijos que están en la iglesia que son de perdición, que no van a llegar a ese destino final con nuestro Señor. Y la causa es porque van en la puerta espaciosa. No, estrecha es la puerta que te va a llevar a la salvación eterna. Y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Jesús era el que les enseñaba y los apóstoles eran los que escuchaban. Cuando Jesús terminó, Él los preparó y les capacitó para que hicieran la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No era la voluntad de Pedro, no era la voluntad del Padre en Pedro, en Juan, en Santiago, en Mateo, en cada uno de ellos. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, que nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre no andaba en el deleite. Y si vemos a Jesucristo, no lo vemos físicamente, pero cuando nos enseña su palabra, que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él lo que hacía era enseñar lo que el Padre le había enseñado. ¿Qué le había enseñado el Padre? De madrugada buscar su rostro con Él en oración. En el transcurso del día ir a predicar las nuevas buenas del Evangelio del Reino. Y en la tarde otra comunión con el Padre. Él no andaba en el deleite, Él no andaba en el mundo. Y así como Jesucristo anduvo, así debemos de andar cada uno de nosotros, si decimos ser sus hijos. Porque fácil es decir, soy su hijo y ando allá en el placer, ando en el mundo. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida, y ese estilo de vida tiene que ser imitado a Jesús. No aparentar, no, imitar a Jesús. Porque muchos aparentan que son, pero no son.
Muchos aparentan que son cristianos, pero no tienen nada de cristianos. Y nosotros debemos ser imitadores de Jesucristo. Dice el 24, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes de afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. O sea, cuando Jesús sabe quiénes somos. Si realmente somos sus hijos, si realmente somos sus ovejas. Qué triste va a ser cuando el día que Él venga diga, ¿sabes qué? A ti ni te conozco, no sé ni quién eres, ¿cómo te llamas? Tú que dices ser mi hijo, ¿por qué no me obedeciste? ¿Por qué no cumpliste mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos? ¿Por qué andabas en los caminos de los deleites? Los deseos de tu carne. No te conozco. Y va a ser triste ese día. No se trata de estar en la iglesia con la emoción, no, con la convicción y la seguridad que nuestro Padre nos está enseñando de qué manera debemos de ser para llegar a ese destino final que Él ya tiene preparado. No sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les contestará, les repito que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes hacedores de injusticia. Jesucristo no va a estar con los injustos. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Y si nuestro Dios es un Dios de justicia, nosotros también tenemos que ser justos, no injustos. Porque la injusticia nos va a llevar a otro destino. Y ese otro destino es estar con Satanás en el infierno, donde va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber llanto. Ya no va a haber esperanza. Tenemos que nosotros entender que si nuestro Señor Jesucristo nos está hablando, es para bien de cada uno de nosotros. Porque Él, como nuestro Padre, va a enseñar a sus hijos. Y nosotros somos sus hijos. Él, como nuestro Padre, tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Tenemos que irnos a la palabra y su palabra nos va a enseñar. Nos habla que nosotros, siendo padres naturales de nuestros hijos, si nuestro hijo nos pide un pedazo de pez, no le vamos a dar un escorpión. Contimás vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué no nos dará? Si Él nos dio la vida de su Hijo por rescate de nosotros, ¿qué no nos dará? Él nos va a dar cada una de las necesidades que nosotros estemos padeciendo. Él va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Muchos son los que se van a salvar. De millones no van a ser muchos. No van a ser millones de millones. No, van a ser muchos. Que Jesucristo los va a poder contar. Porque nosotros no hemos entendido que nuestro Señor lo que anhela es que nadie se pierda. Nuestro Señor es lo que anhela celosamente. Y celosamente nos habla porque nada más Él nos quiere para Él. Que estemos consagrados para su servicio, que estemos consagrados para hacer su voluntad.
No que estemos consagrados para el bien y para el mal. De ninguna manera. Porque el que está en el mundo hace el bien y hace lo malo. Hacen las dos cosas. Los que viven en el mundo así viven. A veces hacen una cosa buena y de repente hacen 2, 3 o 10 malas y así viven su vida. Pero nosotros no. Nosotros, Dios nos tomó y nos consagró para hacer todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y eso es lo que debemos de entender nosotros. Que Él no nos quitó nos sacó del reino de las tinieblas para ponernos en el reino de su Hijo amado de la luz, para seguir haciendo lo mismo. O sea, eso no funciona así. Si Él me tomó de las tinieblas es para que yo sea luz y para que siempre practique la luz, que es la verdad de Jesús. No para que esté practicando engaños y mentiras. ¿No dice su palabra que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida? El que no practica la verdad ni va en su camino, ni va a llegar a la vida eterna. Y estoy hablando de una enseñanza, de una doctrina, no de que vas a ir si vas a ir tú a algún lado a trabajar, claro que te vas a ir por el lugar donde tú creas que es más rápido. Pero aquí nos está hablando de una enseñanza. ¿Sí? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No dice que hay muchos caminos. La enseñanza que tú estés recibiendo, que sea la correcta, porque si estás recibiendo una enseñanza de hombre, ¿a dónde te va a llevar? ¿Qué te va a acontecer con todo ese tipo de doctrinas que se están levantando? Te van a llevar a la perdición. Y no solamente a ti, si tienes descendencia, también tu descendencia. Y eso no le agrada a Dios. No te dio la vida para que te destruyas. Te dio la vida para que tu descendencia vaya creciendo y se vaya multiplicando. Pero acorde a caminar en su voluntad y en su plan y en su propósito. No es en nuestro propósito, no es en nuestro plan. Es en el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos un plan que cumplir en sus manos. Y si nosotros no somos el barro en sus manos, Él no va a hacer nada. Cuando nosotros entreguemos nuestra voluntad a su voluntad, todas las cosas van a ser diferentes en nuestra vida. Porque entendemos y comprendemos que de Él es todo y que de Él mana todo. Y si queremos ser renovados y transformados, solo en sus manos. Dejar nuestra voluntad, porque nuestra voluntad está corrompida. Nuestra voluntad, ¿cuántos años caminamos haciendo nuestra voluntad? ¿Y qué fue lo que nos aconteció? Tropiezos, fracasos, estar en la droga, estar en depresión, por estar caminando en nuestra voluntad. Pero cuando tú pones tu voluntad en las manos del alfarero, tu vida va a ser renovada y transformada en el conocimiento de su palabra, de su justicia y de su verdad. Es fundamental poner nuestra vida en el dueño de la vida. ¿Por qué pones tu vida en el enemigo? Que adoras a la muerte, que adoras a los santos, a los brujos, porque tienes una mente corrompida, una mente entenebrecida, que no puedes visualizar las cosas bien. Pero cuando tú entiendes que tu Padre fue el que te dio la vida,
que tu Padre fue el que te ha dado una familia, que te ha dado un trabajo, a Él te vas a refugiar. Y ante Él es el que nos tenemos que refugiar. Porque si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, vamos a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y Él va a ser el que va a velar nuestras entradas y nuestras salidas. Él va a ser el que nos va a cuidar como nuestro Padre. Y nos va a enseñar a nosotros como sus hijos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado el tipo de enseñanza que estemos recibiendo. Vayamos a Proverbios 14 y vamos a ir reafirmando y confirmando todo lo que estamos ahorita hablando. Versículo 11. ¿Ya lo tienen? Y dice así: la casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. Los que van por el camino ancho, ¿cómo les llama nuestro Señor Jesús? Malvados. Aquí está hablando, la casa del malvado será destruida. Los que no hacen la voluntad de nuestro Señor, los que quieren hacer su voluntad, ese nombre les pone nuestro Señor. ¿Sí? Porque no tiene temor de Dios, hace lo que quiere, y donde quiere, y cuando quiere. ¿Sí? Él es su propio Dios. Porque los que tenemos un Dios, nos sometemos y nos sujetamos a lo que nuestro Señor nos está enseñando. Porque el Hijo no es mayor que el Padre. El Padre es mayor que el Hijo. ¿Sí? Y el Padre conoce lo mejor, lo bueno, lo agradable, lo perfecto para sus hijos. Él no quiere que suframos, que estemos pasando necesidades, pero a veces es nuestra necesidad lo que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y siempre vas a estar padeciendo, siempre vas a estar falto de cosas, tanto espirituales como físicas, como económicas, materiales, en todas las áreas. Si tú no aprendes a depositar tu vida en Jesús, fíjate, dice, pero la morada del justo prosperará. O sea, la casa del justo, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Prosperarás. Espiritual, física, económica y material. ¿Sí? Los que van por la puerta estrecha, los que van por el camino recto, no los que van a entrar por la puerta ancha, no. Habla de justicia, ¿sí? No de injusticia. Y nuestro Señor es justo, por eso tenemos que ser nosotros justos. Si Él es bueno, tenemos que ser buenos. Dice en el versículo 12, hay caminos que al hombre le parece, dice, hay caminos que al hombre le parece recto, pero que acaban por ser camino de muerte. Cuando tú no estás recibiendo la sana doctrina del Evangelio del Reino, a ese lugar vas a llegar. ¿Sí? Eso es lo que está hablando a través de los proverbios del rey Salomón. O sea, la gente cree que de esa manera está haciendo las cosas correctas y no es así. No hay otra doctrina que te lleve a ese destino final que la de Jesús. La de Jesucristo, el Padre a quién utilizó. El Padre utilizó a los profetas para que se cumpliera todo lo del Antiguo Testamento. Y el Hijo tomó a los apóstoles para que se cumpliera todo desde el Nuevo Testamento hasta el final. Claro que dentro del Antiguo y el Nuevo están cosas malas, están cosas corrompidas, pero nuestro Padre, Él nos permite ver y entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo. No todo lo que está aquí en la palabra es bueno.
Dios nos enseña que si nosotros hacemos lo malo, ¿dónde vamos a estar? ¿Sí? Que si nosotros no nos sometemos a la doctrina del reino, que es Jesucristo, ¿sí? No hay otra doctrina que te vaya a llevar a ese destino glorioso. Eso fue lo que está proclamando Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? El gobierno de Dios está establecido aquí en la tierra. Y quien lo proclamaba era Jesucristo. Él predicaba el evangelio del reino. ¿Sí? Porque en el evangelio del reino hay poder. Y en otro tipo de doctrina no hay nada. Por eso cuando Jesucristo predicaba y les enseñaba, Él liberaba, Él sanaba, Él levantaba. ¿Por qué? Pues en Jesús hay poder. En Jesús todo hay. Y en las demás doctrinas y enseñanzas no hay nada. Simple y sencillamente pérdida de tiempo y pérdida de la persona. Es fundamental la doctrina. ¿Sí? Y eso fue lo que Pablo les enseñaba a los corintios. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Eso fue lo que les enseñaba. No es de estar metido en una iglesia, no. Poder. Porque Dios te dio poder, te dio autoridad. ¿Sí? Y ese poder y esa autoridad te la dio para que tú tomes lo que tu Padre ya tiene preparado para tu vida. Ahora tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? Y si tú, que eres hijo de Dios, no sabes usar la espada del Espíritu, que es la palabra, ¿de qué te sirve? Tienes que aprender a utilizar la palabra para guerrear y vencer a Satanás. Porque eso es lo que nos enseña a través de su palabra. Que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Y si tú no sabes utilizar la espada, ¿de qué te sirve que la tengas? Tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos revele de qué manera usarla para vencer todo designio de maldad. Hay poder en Jesús. Y por eso la iglesia hoy en día vive como vive. Porque se conforma como está. Se amolda como vive. No hay que conformarnos ni hay que amoldarnos. Cuando Dios llega te renueva tu mente, te renueva tu persona, tus pensamientos, que ya puedes soñar, ya puedes ilusionarte con cosas aquí, dentro de su voluntad. Y eso es lo que le va a acontecer a la gente. ¿Sí? Porque muchos caminan de una manera, muchos caminan de otra manera, muchos que quieren que se vayan con las mujeres que vayan con las faldas hasta los tobillos, otros quieren que vayan con tacuches, otros con corbata. ¿Y eso qué? Eso son puras cosas de hombres. Y eso es lo que nos enseña Jesús, ¿qué es lo que contamina al hombre? No lo que entra, sino lo que sale de tu corazón. No es lo que te pones para que te impongan una carga a tu vida, que tienes que ir tal como. Tú puedes venir como Dios te haya bendecido. Ser prudente porque vienes a la casa de tu Padre. Pero de ahí, hermano, tiene que ponernos cargas a la iglesia. Hay unos que pueden venir mejor que otros, igual Dios los recibe. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que Jesucristo sea que nos vaya enseñando, que nos vaya discipulando para llegar a ese destino glorioso y maravilloso. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Yo creo, yo pienso, yo digo, para todas esas personas que piensan y que creen y que dicen,
les espera lo más terrible, lo más trágico. No es que Dios lo quiera, es porque su palabra está establecida, ¿sí? Pero la morada de los justos, ¿qué dice? Prosperará. ¿Por qué prosperará? Porque estoy implementando la justicia de mi Padre. Y como estoy haciendo la justicia de mi Padre, soy justo, soy bondadoso, soy generoso, soy fiel, soy íntegro. Por eso prospera la gente en todas las áreas, espiritual, que es lo fundamental. Porque cuando tú estás despierto espiritualmente, todo viene para añadidura. Cuando tú buscas el reino de su justicia, todo llega a tu casa. La bendición te sigue, te persigue donde quiera que andes. Veamos al Salmo 119, versículo 9. Para que vean cómo es nuestro Señor. Él sí nos enseña y nos adiestra para la batalla. Dice su palabra: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? O sea, es una pregunta muy... Y la respuesta es: viviendo conforme a tu palabra. Para llevar una vida íntegra y llevar una vida plena, ¿de qué manera se obtiene? Nada más hay una manera, no hay tantas. Viviendo conforme a su palabra. ¿Sí? No hay otra manera más. ¿Quieres ser íntegro total de tu Padre? Vive conforme a su palabra. Practica su palabra. Practica sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Levántate y ser agradecido, que anochece y dale gracias, en la tarde dale gracias, con un corazón de agradecimiento. Llevar una vida íntegra, plena, completa aquí en este mundo, llena de gozo, llena de alegría, llena de bendiciones, llena de provisión. Esa es la única manera, viviendo conforme a tu palabra. ¿Sí? No es a mi palabra, no es a lo que tú crees, no, es conforme a su palabra de nuestro Padre. Y nosotros tenemos que honrarlo, porque Él ama a los que aman y Él honra a los que le honran. Nuestro Señor es tan fiel que nosotros debemos demostrar esa fidelidad. Tenemos que ser íntegros, plenos y completos para Él. Fuimos consagrados por su gracia, porque no éramos merecedores. Es por su gracia, por su amor y su misericordia. Pero en el 10 dice esto: yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Yo como hijo le tengo que pedir eso a mi Padre. Yo como hijo le tengo que pedir eso a mi Padre. ¿Sí? Yo te busco con todo, no con la boca, con todo mi corazón. Y cuando yo lo busco, le hago una súplica, le ruego, le digo: no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. Yo soy el que tengo que decirle: Padre, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Que siempre tenga ese corazón de agradecimiento delante de tu trono de la gracia. Que siempre esté postrado ante tu trono, Señor. Que siempre sea manso y humilde de corazón. Ayúdame, Señor, a ser más como tú. No hay otra clave de cómo llegar al éxito si no es con nuestro Señor, con nadie más.
Nuestro Señor Jesucristo es el dueño de todo. Y nosotros como sus hijos, nosotros tenemos que pedirle a Él. Que dice que el que le pide se le da, al que toca se le abre. Nosotros como sus hijos tenemos que tener identidad y de pedirle a Él cada una de las cosas que nosotros necesitamos o el anhelo de nuestro corazón. Pero tenemos que buscarlo, ¿sí? Porque el que lo busca lo encuentra. Y cuando lo encuentres ya no lo sueltes. Porque nuestro Señor Jesucristo no está paralítico. Él anda recorriendo toda la tierra, ¿sí? Y tenemos que seguirlo, ¿sí? Por eso dice que el que no toma su cruz y lo sigue, no es digno de ser su discípulo. Tenemos que seguirlo. Tenemos que tomar la cruz de Jesús y seguirlo cada día, cada día, cada día, sabiendo que Él va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Eso es lo glorioso de nuestro Padre. No como el terrenal que te dice te voy a dar tanto y no te da nada. No, nuestro Señor no es así. Nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Y el propósito que nace del corazón de la persona que dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Si tú tienes hambre y sed de tu Padre, eso es lo que tú le debes de decir. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Ayúdame, tú eres mi Padre, tómame de tu mano. Enséñame, discípulame, prepárame para el plan y el propósito que tienes para mí en esta tierra. Pero eso tiene que nacer de tu boca, de tu corazón, no de tus labios, porque muchos lo proclaman de los labios. Y lo que tenemos que hablar es de lo que nazca de nuestro corazón. ¿Sí? Si tú tienes hambre y sed de justicia, Jesús te va a saciar. Al hambriento y al sediento, Jesús es el que lo va a saciar. No hay nadie quien te sacie. Aquí el problema es que no tienen hambre. Y si no tienes hambre y sed de justicia, no tenemos hambre y sed de justicia para que su plan y su propósito se cumpla. Por eso estamos orando, estamos intercediendo para que venga su reino y ordene lo que tenga que ordenar aquí no solamente sobre nuestra nación, sobre todas las naciones de la tierra. Necesitamos su ayuda, necesitamos Él es nuestro pronto auxilio. Que venga a socorrernos, porque el hombre está fuera de todo alcance, pero con Él somos más que vencedores. Que su palabra no se aparte ni de día ni de noche. Y eso es lo que nos enseña, eso es lo que le enseñó a Josué, que este libro de la ley no se aparte ni de día ni de noche. Si la gente no lo entiende y no lo comprende y no lo asimila, es porque está dormida. Si este libro no se aparta de la boca de tu corazón, ni de día ni de noche, nadie te podrá hacer frente. Nadie, ninguno de tus enemigos, y todo lo que emprendes vas a prosperar. Esa es la clave de la cual nos está enseñando nuestro Señor. Y es una gran verdad y una gran realidad. Si tú la atesoras y si tú lo crees, dice su palabra que al que cree todo le es posible. ¿Sí? Si tú no crees, pues es tu incredulidad, es el pecado. Pero nosotros debemos creer lo que nuestro Padre nos está enseñando a través de su palabra. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 4. Y dice así su palabra. Esto es lo que Jesucristo le estaba
enseñando y diciendo a sus discípulos: ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿A dónde iba a ir Jesús? Iba a ir al cielo, al trono de la gracia. Cuando Él terminara la obra redentora aquí sobre la tierra, Él iba a subir. Y en el 5 dijo, en el versículo 5 dice: dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Aún sus discípulos todavía no sabían a dónde iban a ir. No sabían que la enseñanza que les estaba dando era lo que los iba a llevar a donde Jesús iba a ascender, al cielo. Cuando la mente no se está ejercitada, todavía piensas de una manera corrompida. ¿Quién estaba enseñando a los apóstoles? ¿No fue Jesús? ¿Por qué esta pregunta de Tomás? No sabemos, porque todavía no se le había revelado la palabra. Y cuando la palabra se te revela, viene una renovación y una transformación de tu vida. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús les dijo más claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Dijo: si ustedes me están siguiendo, ¿cómo no saben el camino? Se los tuvo que hablar más claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, para que lleguemos a ese destino final, tenemos que recibir la enseñanza del Evangelio del Reino. ¿Sí? No otro tipo de doctrina, porque doctrinas ahorita están sobreabundando por todos lados. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Que están engañando. ¿Sí? Porque no tienen temor de Dios. El que tiene temor de Dios hace lo que su Padre le está enseñando. ¿Sí? Y los que no tienen temor de Dios, menos van a tener temor de las ovejas, ni las personas que se estén reuniendo. Dios no nos llamó a estar perdiendo el tiempo. Dios nos llamó para aprovechar cada momento. Que aunque los tiempos son malos, dentro de Jesús todo es bueno, todo es agradable y todo es perfecto. Para nosotros no hay tiempos malos, porque eso es lo que nos enseña nuestro Padre, que dentro de su voluntad todo es bueno, todo es agradable y todo es perfecto. Y para los que van a sufrir, son para aquellos que están allá en el mundo. Son tiempos difíciles, tiempo de necesidad, tiempo de enfermedad. ¿De qué no? Pero con Jesucristo nosotros somos más que vencedores. Y todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Por eso podemos hacer todo, porque Él es el que nos da la fuerza. No porque nosotros seamos muy fuertes, no. Él nos da la fuerza que necesitamos para vencer o para hacer lo que tengamos que realizar. Porque nuestras fuerzas vamos a perecer. ¿Sí? Pero Él es el que renueva las fuerzas cada día en nuestras vidas. Así como nos da la provisión, el alimento y la vida, así nos da fuerzas cada día. Para salir ese día aún trabajando, fatigando, nos da las suficientes, más que lo que necesitamos para salir ese día, y así sucesivamente cada día que Él nos dé de vida, Él nos va a proveer de lo que necesitemos. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos íntegros delante de sus ojos. Que lo que hablemos y declaremos salga y nazca de nuestro corazón. Muchos están más enamorados del mundo que de Jesús. O sea, este mundo no tiene sentido sin Jesucristo. Hay muchos, mejor vete tú, pero yo aquí me quedo. Que tu novio te tenga enamorado, que tu novio te tenga cautivado.
que sin ti no tengo nada, contigo me quiero ir. Yo no quiero nada del mundo sin ti. Como lo dijo Asaf, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo, ni la vida. Para estarme corrompiendo, para estarme ahí pecando, mejor llévame contigo. Para estar contigo y viviendo contigo. Pero eso es lo que hay en tu corazón. Tú tienes que expresar lo que hay en tu corazón. Dice en el 7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Aquí la clave, aquí nos enseña y nos da una gran enseñanza nuestro Señor. Fíjate lo que nos enseña. ¿Conoces a tu Padre? ¿Sabes qué es lo que le agrada a tu Padre? Dice, eso es lo que Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles. Si ya me conocen a mí, conocen a mi Padre. Y ya desde hoy lo conocen porque me están viendo. Y no solamente de una vez, tengo 3 años con ustedes. ¿Conoces a tu Padre? ¿Sabes qué es lo que le agrada a tu Padre? Esa es la pregunta hoy para la iglesia. Si tú dices ser hijo de Dios, ¿conoces a tu Padre? ¿Sabes lo que le agrada a tu Padre? Tenemos que saber cómo es nuestro Padre. Porque nadie que no conozca a una persona le puede decir Padre. Tienes que conocer a tu Padre. Y tienes que saber cómo es tu Padre. Ahora, lo que estás haciendo, ¿le agrada a tu Padre? ¿O te está agradando a ti y desagradando a tu Padre? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y para quién lo estás haciendo? Hay muchas cosas que nuestro Señor nos enseña a través de su palabra. No nada más es ir y perder el tiempo, no. Ustedes conocen cómo soy. Saben el carácter, saben qué es lo que me agrada, saben qué es lo que me molesta. Así también nosotros debemos saber cómo es nuestro Padre. Qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y Él no está engendrando hijos desobedientes, ni está haciendo lo que nosotros queramos. Nosotros tenemos que someternos a su voluntad, porque Él ya todo lo tiene establecido en su palabra. Y para llegar a ese destino final, solamente es caminando, obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Sí? No hay otra manera de cómo llegar a ese destino final. ¿Sí? Y vamos a ver que en Proverbios no lo teníamos, pero aquí vamos a encontrarlo. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Y fíjate lo que nuestro Señor es lo que anhela. Dice, el mandamiento es una lámpara. Ahora, ¿una lámpara para qué sirve? Tiene un propósito que cumplir una lámpara. Una lámpara sirve para alumbrarnos, para no tropezar, para no caer. Porque si tropezamos nos podemos lastimar o podemos perecer. ¿Sí? Eso te está hablando si andas en el pecado. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás caminando en su voluntad,
Sus mandamientos es una lámpara que te cuidan, que te protegen para que tú veas dónde estás caminando, para que te desvíes del peligro. Dice, la enseñanza es una luz. Cuando tú recibes la enseñanza del Evangelio, del reino de los cielos que es Jesús, Él te va a alumbrar los ojos de tu entendimiento. ¿Sí? La enseñanza es una luz, no dice que es una oscuridad. ¿Y la luz para qué sirve? Para que resplandezca en medio de la oscuridad. ¿Sí? Dice, y la disciplina es el camino a la vida. Sobre todas estas cosas tienes que recibir disciplina. Porque si tú estás haciendo las cosas mal, tú tienes que ponerte a cuentas con tu Padre. Pedirle perdón para que Él empiece a obrar en tu vida. Te va a llevar esa vida eterna. A la gente no le gusta que la disciplinen, no le gusta que le exhorten, no le gusta nada de eso. ¿Por qué? Porque siente coraje, siente ira, pero si no recibe la disciplina, no. La exhortación va a traer edificación a tu vida, vas a crecer. Si no te exhortan, nunca vas a crecer ni nunca te van a hacer entender que lo que estás haciendo está mal. Siempre vas a ser la misma persona. No va a haber crecimiento en tu vida. Pero si te exhorto de las cosas que estás haciendo equivocadas y tú recibes esa exhortación o esa enseñanza o esa disciplina, el día de mañana vas a ser una persona diferente. ¿Sí? No hay otra manera. Tenemos que darnos cuenta que tenemos un Padre que no es solapador. Tenemos un Padre que practica su verdad y que su verdad está sobre todas las cosas. No, si yo estoy haciendo cosas malas, no. O sea, lo primero que me dice es que tú estás haciendo las cosas bien. Y a cada uno de nosotros como su pueblo, como sus hijos. Porque el Padre conoce a sus hijos. Y sus hijos deben de conocer a su Padre. Jesús nos conoce quiénes somos. Pero gran multitud de la iglesia de Jesús no lo conoce. ¿Y sabes por qué no lo conoce? Porque no saben qué es lo que le agrada. Y todo lo que hacen es desagradable delante de sus ojos. Si yo conozco a mi Padre, yo voy a ser la alegría de su corazón. Practicar su justicia, practicar su verdad, su fidelidad, su amor, su bondad, ser compasivos, ser generosos. Así es mi Padre. Y así debo de ser yo como su hijo. Hay que dejar que nuestro Señor nos discipline. Y la disciplina es porque nos ama. Nuestro Padre nos ama sin medida. Es por eso que Él quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros debemos de recibir su disciplina. Porque la disciplina te va a ordenar, te va a corregir, te va a instruir, te va a preparar, te va a capacitar para el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Si tú no recibes la disciplina, no tienes nada. Ni vas a llegar a ese destino final, ni vas a ser un servidor de Jesús. Él primero estuvo preparando y capacitando a cada uno de sus siervos, que son sus discípulos y sus apóstoles. Los preparó primero, los
cimentó en la roca inconmovible que es Jesús, para después que a través de ellos todo se cumpliera. Lo que hoy en día está escrito. Y vamos a ir terminando en Amós capítulo 3, el libro de Amós. Capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Y dice así su palabra. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Yo digo que no. Y esto es lo que nuestro Señor nos enseña. Nuestro Señor lo que nos está enseñando aquí a través de su palabra, que es lo que ya estableció, eso es hasta el final. Él no lo va a cambiar ahorita o el mes pasado o para el año, no. Que viene, no. Todo lo que ya está escrito, todo tiene cumplimiento. Y lo que nos está enseñando a través de su palabra, que si nosotros no nos ordenamos y nos ponemos en su voluntad, Él no va a caminar con nosotros, Él no va a andar con nosotros. ¿Sí? Yo tengo que someterme a su voluntad para que Él esté conmigo, para que Él camine conmigo, para que Él camine contigo. ¿Sí? Yo le tengo que decir, tu palabra es indubitable, Señor, tu palabra es verdadera, tu palabra eres tú. Y yo soy el que estoy mal, yo soy el que soy imperfecto. Por lo tanto, yo me pongo de acuerdo que tú me estás enseñando, que tú me estás hablando para un plan y un propósito. Y todos los que quieran hacer su voluntad, Jesús no va a estar con ellos. Yo soy el que me tengo que poner de acuerdo con mi Padre. Y me tengo que poner de acuerdo acorde a todo lo que Él ya estableció en su palabra. No a lo que va a establecer, no. Él ya lo tiene establecido en su palabra. Su palabra es verdad, su palabra es justicia. Y para que Él camine y ande conmigo, tengo que implementar lo que mi Padre me está enseñando. ¿Sí? Queremos entrar por la puerta estrecha, hay que obedecer a nuestro Padre. No hay otra manera de cómo llegar a ese destino final. ¿Sí? Que seamos de los escogidos, no de los llamados, no, que seamos de los escogidos, porque los escogidos sí vamos a llegar a ese destino final y glorioso que nuestro Señor Jesucristo ya tiene preparado. No pueden caminar dos si no se ponen de acuerdo. Y por eso es que hay hoy en día muchos problemas en las familias, en los matrimonios, que el esposo y la esposa están en desacuerdo. No se ponen de acuerdo, cada quien quiere hacer lo que quiere. Y a ver quién puede más. No, muestra la humildad y entrégate al dueño de la vida, que es tu Padre Jesucristo. Y Él va a andar contigo todos los días de la vida, hasta el fin del mundo. Porque un padre no va a desamparar a su hijo. Cuando su hijo esté caminando en justicia y en verdad. Ningún padre va a desamparar a su hijo. Pero los hijos que estén caminando conforme a lo que ellos piensan y conforme a los que ellos creen, las consecuencias llegarán y vendrán a sus vidas. ¿Sí? Tenemos que ponernos de acuerdo. Y el acuerdo es, Padre, que se cumpla tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi descendencia, en mi parentela. Aquí estoy. Haz de mí lo que tengas que hacer. Quita de mí lo que tengas que quitar.
Yo tengo que ponerme en las manos del alfarero para que de esa manera venga la renovación, la transformación y la perfección en mi vida y en la de cada uno de nuestra casa. ¿Sí? Entonces vemos que nuestro Señor dice que su palabra, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ya estableció, Él lo está cumpliendo tal y como ya está escrito. ¿Sí? Entonces hay que entender que su palabra no va a cambiar ya, que su palabra es hasta el final y que nosotros debemos someternos a su doctrina, a su enseñanza, porque solo en Él hay poder, en nadie más. Por eso hoy en día la iglesia está sufriendo, por eso hoy en día la iglesia está padeciendo, porque van por la puerta ancha. Y la puerta ancha te va a traer todo lo desagradable de este mundo. ¿Sí? Te va a llevar al desenfreno, te va a llevar al mundo. Pero la angosta te va a guardar para Jesucristo nuestro Señor. Somos la novia de Jesús. Nosotros como novia tenemos que estarnos cuidando, esperando la llegada de nuestro novio para las bodas del Cordero. Imagínate que una persona que le pidan la mano para casarse y que esa mujer o ese hombre ande en el deleite con otras mujeres o viceversa. O sea, y así hoy en día camina la iglesia, que dicen ser cristianos y andan haciendo sus tonterías. No. Jesucristo nos tomó para perfeccionarnos, nos tomó para consolarnos, para amarnos, para darnos lo que necesitamos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que estar ahí, entregarle a una mona, a una bruja, a un hechicero. Nada, con nuestro Señor lo tenemos todo. Hay que caminar su camino. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.